Y el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Divulgación Académica es para Germán de Agosto, por su libro Manual de Economía para un Mundo Entreverado. Germán. Muchas gracias, no me esperaba. Me hacen ruborizar antes de empezar la columna. Muchísimas gracias. Sí. Eso es lo que nos ayudás un poco también acá a entender algo de este mundo entreverado en la economía. Muchas gracias. ¿Y por dónde lo empezamos a aclarar hoy? A ver. Bueno, hoy vamos a justamente repasar. El otro día hicimos el análisis de la encuesta de expectativas empresariales de los queridos colegas de la consultora Exante, y hoy nos vamos a meter con justamente el análisis desde el punto de vista del PIT-CNT para analizar lo que está pasando con los salarios. Este es un informe que divulgó ayer el Instituto Cuesta Duarte, ¿sí? Y básicamente vamos a hacer un recorrido que ya comenzamos por lo que ha sido estos últimos 2 años en relación a las distintas etapas que hemos tenido en cuanto a las instancias de negociación colectiva, ¿sí? Usamos este gráfico como una guía para ir recorriendo. Lo que estamos mirando acá es la variación interanual. Siempre cuando hablamos de interanual estamos comparando con el mismo mes del año anterior, ¿sí? De lo que es el salario real, de lo que es el poder de compra. Entonces, lo que tenemos acá, esta caída que es la más intensa que hemos tenido en el periodo que estamos analizando, justamente es cuando irrumpe la pandemia en nuestro país, el dólar salta, ¿sí? Se va hasta 46 a 47 pesos y eso posteriormente lo que lleva es los precios al alza, y acá tenemos ese pico de inflación que tuvimos del 11% y la contracara que es justamente la pérdida de poder de compra, ¿sí? Meses después comienza la famosa ronda puente. Esta es la 8ª ronda de negociación colectiva que justamente se dio en llamar puente porque se dio una situación completamente excepcional, dada la cantidad de incertidumbre que teníamos parados en junio del año 2020, ¿sí? Puente en el sentido también de que era un periodo de 1 año, ¿sí? Y acá lo que nos fuimos es justamente con una pérdida acumulada de poder adquisitivo, de poder de compra, del entorno del 4%. ¿Sí? Esto va julio 2020 hasta junio 2021. Y acá arranca la 9ª ronda, que es la ronda que de alguna manera, en un principio, en una primera instancia, ya suponía, ¿sí?, empezar a recuperar parte de este 4% que se había perdido durante estos 12 meses de la 8ª ronda, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? También acá tuvimos el shock vinculado al impacto de la guerra. Eso volvió a disparar los precios, y lo que era la recuperación o el comienzo de la recuperación o el compromiso de empezar a recomponer lo perdido hasta acá, justamente se fue postergando, ¿sí?, hasta los últimos datos que lo que marcan es los adelantos que se hicieron a cuenta, ¿sí?, para el sector público, también los ajustes que estaban previstos ya para darse en estos meses, ¿sí?, y además los correctivos de algunos convenios. Eso que con conjunto sumado lo que nos da es que acá se revierte levemente, ¿sí?, esa pérdida que se venía registrando interanualmente desde que estamos analizando. Pero obviamente estos son de una sola vez, que quiere decir que la pancita va a volver efectivamente, porque vos lo que tenés es una corrección de una, pero después volvés a acumular pérdida de poder de compra. Entonces es un poco el recorrido, ¿sí?, teniendo como referencia el salario real en términos interanuales de lo que han sido las últimas 2 rondas, y esta ronda está en curso, ¿sí?, todavía. Y ahora vamos a ver lo que está pasando en el 2022, y para eso vamos a la siguiente placa, donde lo que vamos a analizar es, de nuevo, estamos pensando en términos interanuales, siempre es un periodo en relación al mismo periodo del año anterior, pero en este caso estamos tomando los 9 meses que tenemos de información para estos 3 años, ¿sí?, 2020, 2021 y el 2022. Acá estamos viendo el reflejo de lo que estábamos viendo en la placa anterior, simplemente que lo acumulamos a nivel casi que anual, ¿sí? Esto es una pérdida de 1,7% del poder de compra. Cuando comparamos lo que pasó en los primeros 9 meses del 2021 contra los primeros 9 meses del 2020, lo que tenemos es una nueva caída del salario real, y lo mismo pasa en los primeros 9 meses del 2022 cuando lo comparamos con igual periodo del año anterior, ¿sí? Acá lo que tenemos es que esa información ya recoge los ajustes tradicionales que se dan en enero y en julio, y para estos últimos 3 meses que nos quedan del año lo que tenemos previsto son algunos ajustes de convenios que terminaron en junio del 2022 y se están negociando todavía, que básicamente abarcan al 5% de los trabajadores privados, según lo que señala el Cuesta Duarte, y otros sectores puntuales que tienen correctivos en octubre, ¿sí? Así que acá lo que tenemos es, esto recoge, esa última torrecita recoge los ajustes tradicionales, y todavía quedan pendientes algunos ajustes, pero son pocos, o sea que no van a ser suficientes para mover la aguja. Ahí está, no debemos esperar grandes modificaciones, digamos. Porque tenemos una parte muy marginal de todo el universo, ¿sí?,
es que estamos tratando de contemplar. El grueso de la mayoría de los trabajadores están contenidos en los ajustes. Ya volvemos contigo, Germán, porque hay una dificultad que ya vamos a subsanar. Mientras tanto, seguimos adelante, haciendo MBD Noticias Edición Central. Exacto, mientras se corrige este problemita técnico, vamos a contarles en otro tema que el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue trasladado de la unidad 19 de Florida a la unidad 1 de Punta de Rieles. Sí, y según supo MBD Noticias, el traslado se dio porque Astesiano tiene que ir a declarar en pocas semanas y justamente este traspaso se hace difícil porque faltan vehículos. De noche se dio el traslado del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, recluido desde el 27 de septiembre en la unidad 19 de Florida. Cuando la fiscal Gabriela Fossati determinó su prisión preventiva por un mes, Astesiano solicitó ir a una cárcel con seguridad debido a que entendía que corría riesgo por un robo que sufrió su hijo. En ese momento él se enfrentó con los delincuentes y los arrestaron. Luego la fiscal Fossati definió extender la prisión preventiva hasta el 15 de febrero, que ahora se cumplirá en Punta de Rieles. Según supo MBD Noticias con fuentes del Ministerio del Interior, el traslado se da ya que Astesiano declarará en las próximas semanas en Fiscalía y hay escasez de vehículos para trasladarlo ida y vuelta. Esto también fue confirmado por el ministro Luis Alberto Heber esta mañana en Radio Sarandí. Ayer fui informado por la dirección que por razones de manejo interno dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación era más conveniente sacarlo de el módulo la unidad de Florida donde se estaba para llevarlo a una instancia preventiva en Punta Rieles y es parte integrante de las muchas cosas que se hacen todos los días y es un preso más, ¿no? No hay un tema de seguridad, de siempre hay riesgos. Pero nosotros tenemos una inteligencia carcelaria que es la que también asesora al director y hay una comisión que se encarga de hacer esos análisis y entendieron. No pasa por mis manos, ¿no? Claro, no, naturalmente. Sí. Es parte integrante de la mecánica que se tiene que hacer. Hay situaciones incluso de enfrentamiento entre presos, no es el caso. En la unidad de Punta de Rieles también está preso el ruso Alexei Slivaev, aunque ambos involucrados estarán en módulos separados y sin contacto. Mañana se reintegra tras su licencia la fiscal a cargo del caso, Gabriela Fossati, quien continuará la investigación. Uno de los aspectos que la fiscal indagará será sobre el uso que Astesiano daba a cámaras del sistema de seguridad y monitoreo del Ministerio del Interior a las que tenía acceso. Y ahora retomamos la columna de análisis económico, Natalia. Veníamos con las perspectivas, Germán. Sí, estábamos justamente analizando lo que venía pasando en los primeros 9 meses de este año. Todavía no tenemos el dato cerrado anual del 2022, pero justamente estamos diciendo que los ajustes que quedan pendientes para este año no van a ser suficientes para cambiar el panorama, ¿sí? Que ya se empieza a desprender de la foto que estamos viendo. Y cuando lo miramos, a continuación vamos a analizar en la próxima placa la variable que de alguna manera es relevante para todo esto, que es la inflación. Porque cuando pensamos en el año cerrado del 2022 y lo miramos en términos promedio anual, ¿sí? Comparando el promedio del poder de compra del 2022 contra el promedio, ¿sí? Del 2021, lo que nos va a dar es que vamos a tener un nuevo año más pequeña la caída, pero de contracción del poder de compra, ¿sí? Lo que estaba comprometido de empezar el año pasado se está difiriendo nuevamente hacia el 2023 y acá estamos viendo justamente cuáles son las perspectivas de inflación, que de alguna manera es lo que determina la capacidad de poder cumplir con ese compromiso, ¿sí? Y lo que tenemos es una moderación en relación, acá tuvimos el pico del mes pasado, 9,95%, pero ahora se espera que la inflación se vaya moderando. Igualmente esto va a suponer una pérdida de poder de compra en el año 2022, ¿sí? Además tenemos presiones que pueden tirar para abajo, ¿sí? Por eso están en verde, porque esto puede contribuir a aflojar la presión inflacionaria. Es la moderación del precio de los alimentos, por ejemplo, o la moderación del precio de los energéticos, pero también tenemos un factor que puede presionar el dólar al alza y que tiene que ver con los movimientos del dólar. Uruguay está desacoplado de la tendencia global, ¿sí? Pero justamente cuando se comience a acoplar, esto va a poner presión sobre los precios y eso justamente va a dificultar también el panorama pensando en el año 2023. Y ahora si vamos a la última placa, vamos a hacer un análisis conjunto también afincado en lo que fue el informe del Cuesta Duarte de lo que viene siendo distintas dimensiones. En particular lo que estamos comparando en esta placa es
la variación que tienen distintas dimensiones, distintas variables entre el año 2022, ¿sí? Es estimación, porque todavía no conocemos cómo termina el 2022, y el 2019 prepandemia, ¿sí? La economía, en términos del PIB, según las estimaciones del Cuesta Duarte, va a estar 3,1% por de encima del nivel que tenía en el 2019. La cantidad de ocupados también va a estar por encima del nivel que tenía en 2019, ¿sí? En particular por la creación de empleo que se dio en la segunda mitad del año pasado, dado que este año la creación de empleo está estancada, pero esto es lo que estábamos recogiendo recién y básicamente se espera una caída del salario real del entorno del 4%. Y la última dimensión que tenemos es la masa salarial. ¿Qué es la masa salarial? Básicamente la consideración conjunta de estas dos dimensiones, el empleo y los salarios. Son todos los salarios que se pagan en la economía y eso, dado que esta caída es mayor a este crecimiento, lo que va a dar es una pérdida de la masa salarial en torno de 1,6%. De nuevo, estamos comparando contra el 2019 y la masa salarial lo podemos entender como la proporción de la torta que le corresponde a los trabajadores, dado que justamente nos aproximamos a la participación del factor trabajo en el proceso de producción. ¿Cuánto es lo que le toca al factor trabajo en el proceso de producción, que es el que estamos reflejando a partir de esto, ¿sí? Así que la variable verde recoge el conjunto de estas dos y la contrastamos en general con lo que pasa con el nivel de producción agregado.